Una noticia que ha causado mucha confusión y que ha creado una disputa creciente ha sido la decisión del obispo de San Rafael en Argentina, Monseñor Eduardo María Taussig, de cerrar el seminario de San Rafael y hacerlo diciendo que es una disposición que recibió de la Santa Sede. Esto obviamente es un tema complicado, pero que es importante explicar. El cierre del seminario, el primero, San Rafael es una región y una diócesis en la provincia de Mendoza. Pues estamos hablando de la zona muy bella que se encuentra a los pies de la cordillera en la provincia de Mendoza, ¿no? La arquidiócesis de la provincia es obviamente Mendoza y San Rafael es una diócesis sufragánea. Y San Rafael ha sido conocida porque es el lugar donde se originó el Instituto del Verbo Encarnado y también donde los fieles tienen una práctica de su fe bastante tradicional y donde un obispo anterior, ya fallecido, creó un seminario bastante exitoso, ¿no? Bastante exitoso porque proporcionaba una buena formación, porque daba una formación basada en la teología tomista, tenía una muy buena formación litúrgica tradicional y tenía un número importante de seminaristas. De hecho, para una diócesis relativamente pequeña, el hecho de que el seminario tuviera 40 seminaristas en el momento en que ha sido cerrado, demuestra que era un seminario bastante exitoso y bueno para la iglesia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha tomado la decisión de cerrar el seminario? Recientemente, a raíz del COVID-19, Monseñor Eduardo María Taussig tomó, como todas las autoridades en la iglesia alrededor del mundo, medidas que significaron primero obviamente cerrar todas las iglesias y luego que la pandemia fue decreciendo y que era necesario retornar a la nueva normalidad, ¿no? Esta normalidad donde tenemos que usar máscaras, tenemos que practicar distancia social y no sabemos hasta cuándo. Decidió reabrir las iglesias, pero con todas las limitaciones propias del distanciamiento social. Todas ellas, digamos, comprensibles, incluyó una norma que obligaba a los sacerdotes a dar la comunión en la mano y solamente en la mano, ¿no? Aquí comenzó, digamos, el primer conflicto desde el punto de vista legal de la iglesia, o sea, canónico, y también de la práctica de los fieles. Como decía, este es una región, un lugar con fieles que forman parte de una práctica bastante tradicional, es, digamos, la naturaleza, digamos, de la región, de la diócesis, y en consecuencia muchos fieles se negaron a recibir la comunión en la mano. Este es un tema sobre el cual podríamos discutir eternamente. En otras ocasiones lo ha abordado y he explicado que la iglesia alienta la comunión en la boca y permite la comunión en la mano por múltiples razones. Y esto es normativo, es decir, que nadie puede prohibir recibir la comunión en la boca. Sin embargo, no sin razón, el obispo, que por si acaso muchos han pintado como un hombre perverso, malo, etc., y que no lo es un buen pastor, es un buen hombre, Monseñor Eduardo María Taussig, el obispo dijo: ok, todas esas normas existen, pero estamos en una circunstancia sin precedentes, como es la pandemia, ¿no?
Y esta pandemia, los fieles tienen derecho a recibir la Eucaristía y hemos tenido que suspender la Eucaristía, es decir, hay decisiones que se toman en base a la dificultad de las circunstancias. Y en el seminario de San Rafael se decidió practicar la libertad de la recepción de la comunión. Es decir, los formadores, los sacerdotes en su mayoría estaban de acuerdo con dejar que los seminaristas reciban la comunión como creen que deben recibirla en conciencia. Y acá hay un conflicto real, hermanos. Está la conciencia de la persona. Porque hay personas que prefieren comulgar en la boca, ¿no? Como quien les habla. Yo prefiero comulgar en la boca. Pero si alguna circunstancia lo impide, como por ejemplo las normas de la arquidiócesis de Denver, entonces la recibo en la mano, mientras tenga que recibirla de esa manera. Pero sé de personas que para quienes es un tema de conciencia. Ellos creen que realmente recibir la comunión en la mano es inaceptable. Y este es un tema de conciencia. Entonces, es un tema con los que muchos podrán discrepar, pero tenemos que entender que la conciencia bien formada y bien informada es la última instancia de moralidad en la Iglesia. No es la norma, es la conciencia, ¿no? Entonces, y la conciencia bien informada por la norma, bien informada por los principios, pero es la conciencia. Entonces, hay un conflicto real que no es fácil de resolver entre quienes tienen este tema de conciencia y, por otro lado, la necesidad de la salud, reconociendo que cualquier decisión individual, o sea, una persona que dice yo voy a recibir en la boca, se expone a una enfermedad que es seriamente transmisible, es decir, que otros también se pueden enfermar y en consecuencia no es una decisión que muere en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice yo me voy a exponer a la radiación atómica, sabiendo que eso puede tener consecuencias, que va a tener consecuencias graves y que va a terminar con alguna forma de cáncer, pero que no va a contagiar a nadie, ¿no? En este caso no es así. Entonces, ahí hay un tema en conflicto. Tenemos que aceptar que hay un tema de conflicto de intereses y de opiniones, ¿no? Y que no es fácil resolver. Entonces, los seminaristas deciden tomar la comunión, pero además muchos fieles demandan que los sacerdotes den la comunión en la boca y muchos sacerdotes, de hecho, según el vicario general de la diócesis, una mayoría de sacerdotes en San Rafael decide obedecer esto, ¿no? Entonces, ante la decisión del seminario de recibir la comunión en la boca para los que así desean, que aparentemente es la mayoría de los fieles, y por otro lado, la existencia de una mayoría de sacerdotes que deciden seguir dando la comunión en la mano, según explicó el vicario general de la diócesis en una conferencia de prensa, hizo que fuera imposible, según sus palabras, garantizar que existiera un número suficiente de sacerdotes como para enseñar en el seminario y que al mismo tiempo fueran obedientes al obispo. O sea, básicamente lo que estaba diciendo es que, en otras palabras, ha habido prácticamente un motín de los sacerdotes y quien va a tener que pagar el precio de ese motín, porque claro, no se puede suspender de sus facultades a la mayoría de los sacerdotes porque simplemente se quedan sin misa, y mucho menos cuando no hay una razón canónica de suficiente peso como para suspender las licencias de tantos sacerdotes. Entonces, quien tiene que pagar las consecuencias es el seminario. Y como ha dicho Monseñor Taussig en su comunicado cuando anunció esta decisión catastrófica, el seminario se está cerrando por decisión de la Santa Sede.
y no dio ninguna explicación. Lo único que tenemos cercano a una explicación son estas palabras del vicario general que estoy mencionando, que como no hay sacerdotes suficientes que sean obedientes para garantizar obedientes al obispo, ¿no? Para garantizar la buena enseñanza del seminario, a fin de año se está cerrando el seminario. Un seminario, dicho sea de paso, que en muchas ocasiones anteriores se había querido cerrar, ¿no? Y entonces la explicación de la diócesis es que vino un visitador del Vaticano y que esto lo decidió la Congregación para el Clero, de la cual depende la formación de los seminaristas en el mundo, y se dio esta orden de cerrar el seminario. Entonces, el hecho de que el obispo no haya explicado cuál es la razón para cerrar el seminario, ¿no? Y sobre todo cuando muchos fieles se preguntan con razón, este seminario no ha tenido escándalos de homosexualidad, no ha tenido ningún escándalo de homosexualidad, no ha tenido ningún escándalo de error doctrinal. Y otros seminarios, pienso por ejemplo en el seminario interdiocesano en Tegucigalpa, Honduras, que ha tenido escándalos terribles, confirmados, ¿no? Y que han ameritado la expulsión de un auxiliar en Tegucigalpa que ahora está, digamos, desaparecido, no ha habido, ¿no? Y que esos seminarios nunca se hayan cerrado y que sin embargo este seminario, por una discusión sobre la recepción de la comunión, porque no han obedecido al obispo, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, pero que han argumentado temas de conciencia, que tampoco es poca cosa, ¿no? Se ha cerrado es obviamente una situación que produce una enorme confusión, para no decir frustración, amargura, resentimiento, y que por más que Monseñor Eduardo María Taussig haya recibido el apoyo formal de la Conferencia Episcopal Argentina, no va a cerrar este capítulo, no lo va a cerrar, porque estos capítulos no se cierran a la fuerza, con un edicto, ¿no? Sobre todo insistiendo por el hecho de que Monseñor Taussig no ha explicado cuál es la razón por la cual el Vaticano ha cerrado. El Vaticano ha decidido cerrarlo. Entonces, claro, las autoridades en San Rafael pueden eximirse, digamos, diciendo, esta es una orden que viene del Vaticano. Nosotros solamente estamos obedeciendo. Pero Monseñor Taussig está de acuerdo con esa decisión, no está de acuerdo con esa decisión, pudo apelar antes de que se cerrara ese seminario con 40 vocaciones, y ahora dicen que los seminaristas van a ser repartidos en otros seminarios. Yo me pregunto, en otros seminarios en Argentina, yo me pregunto, si yo fuera una vocación que ha decidido ir al seminario de San Rafael, que soy de la diócesis de San Rafael, que tengo las expectativas de servir en la diócesis de San Rafael, me dicen que el seminario donde yo estaba contento de estudiar se va a cerrar sin ninguna explicación y que me van a mandar a otro seminario, ¿cuál es la probabilidad de que esas 40 vocaciones se queden para San Rafael? Cercanas a cero. Esa es la realidad. Entonces, esto es confuso y no hay manera de que este tema se cierre simplemente porque el obispo Taussig diga que fue una decisión tomada por el Vaticano y que esta es una decisión además que ha recibido el apoyo del resto de los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Eso no resuelve nada. Eso, digamos, le da peso institucional, pero no absuelve las preguntas. Los fieles y los sacerdotes me han hecho llegar numerosos mensajes por correo electrónico, por las redes sociales, etcétera, diciéndonos, algunos de ellos simplemente quejándose amargamente de que esta decisión se haya tomado, no pocos de ellos acusando al Papa Francisco de ser responsable de esto, cuando en realidad no hay una razón para acusar al Papa Francisco, porque no hay ninguna prueba. Esto viene simplemente del prejuicio antifrancisco, que no es poco en algunos sectores de la comunidad católica en Argentina, ¿no?
Hermanos, estos procesos se realizan con un dicasterio, ¿no? Y es lógico pensar que el Papa Francisco está informado de una decisión del país de donde viene, ¿no? Todos sabemos que el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, estaba al tanto de lo que pasaba en Polonia, porque, o el Papa Benedicto de lo que pasaba en Alemania, porque cada uno ama su propia nación, está familiarizado con lo que acontece en su propia nación, puede entender y desea saber lo que está pasando en su propia nación. Pero que el Papa esté lógicamente informado no significa que es una decisión que ha tomado el Papa, especialmente porque para eso existen los dicasterios, para abordar estos temas, para eso existen personas que investigan estos temas, para eso ha existido un visitador que ha ido a San Rafael. Ahora, ¿esto significa que la decisión está bien tomada? Existen estas interrogantes que pesan seriamente. ¿Por qué se cierra un seminario que en todos los aspectos es un seminario fructífero, exitoso, una bendición para una diócesis, una rareza ante la escasez de vocaciones, perdón, y cómo eso puede ser algo malo que amerite ser cerrado por un debate frente a una coyuntura concreta? O sea, ni siquiera están hablando acá de grandes temas para el futuro de la Iglesia. Estás hablando de la reacción respecto de la comunión en una coyuntura concreta que es la del COVID-19. No se puede razonablemente discrepar sobre este tema. ¿Amerita el cierre de un seminario? Todas esas son preguntas legítimas. Preguntas legítimas que tienen que terminar en la mesa del obispo. Y lo digo con mucha tristeza, porque una vez más, cuando uno sigue la vida pastoral de Monseñor Eduardo, uno reconoce que es un recorrido pastoral de un hombre bueno, de un hombre con corazón de pastor. El problema es que esta decisión va a seguir siendo una herida abierta, porque no hay explicación que haga entender a los fieles, a los seminaristas y a los sacerdotes de por qué se cierra un seminario, por qué se toma esa decisión drástica, sobre todo cuando el seminario no es del obispo, el seminario es de la diócesis. Y por qué a una diócesis se le está privando de esta joya que es un seminario. Entonces, creo que hay dos conclusiones importantes ahora. Primero, no hay un sustento para culpar a esto al Papa Francisco. Quien lo acusa tiene que presentar pruebas de que efectivamente esta fue una decisión tomada por el Papa Francisco. Eso de que lo sabemos de buena fuente, etcétera, no vale en este caso, no para impugnar al Papa. Y en segundo lugar, el que crea que con comunicados, ya sea de la diócesis, ya sea de la Conferencia Episcopal Argentina, que no explican la razón de esta decisión violenta, ruda, de fuerza, nadie puede esperar que este tema esté cerrado o que sane las heridas de las tensiones en la diócesis. Que tengas un buen día.